Hay momentos en los que una simple caminata puede cambiar la forma en la que ves el mundo. Quien visita Japón por primera vez suele experimentar uno de esos momentos. No es necesario ir a los templos más famosos, ni recorrer los paisajes más emblemáticos. Basta con caminar por una calle común, observar un cruce peatonal o entrar a una estación de tren cualquiera para notar que algo es distinto. Hay orden sin imposición, limpieza sin supervisión, silencio sin rigidez, movimiento sin caos. Las personas avanzan con una elegancia sencilla, sin interrupciones, sin empujones, sin el ruido constante que domina la mayoría de ciudades modernas. Todo esto genera una sensación difícil de describir. Por un lado, admiración. Por otro, incomodidad. Porque observar un entorno que funciona con tanta armonía obliga a confrontar la manera en la que vivimos en la mayor parte del mundo. Nuestras calles suelen estar llenas de basura, nuestras rutinas saturadas de prisa, nuestros días marcados por estrés. En muchos lugares, desde que abres los ojos, la vida se siente como una carrera en la que nunca alcanzas a ponerte al día. En Japón, en cambio, la vida parece tener un ritmo distinto, más consciente, más preciso, más sostenible. Y entonces, surge una pregunta poderosa. ¿Cómo puede un país tan densamente poblado, con tan poco espacio y tantos desafíos externos, lograr un estilo de vida que se siente más equilibrado, más saludable y más ordenado que el de naciones con mayores recursos? Mucha gente intenta explicarlo diciendo que se debe a la cultura, o a la disciplina natural del pueblo japonés, o incluso a factores genéticos. Pero esa explicación es incompleta. La verdadera razón está en algo mucho más pequeño y más replicable. Hábitos cotidianos tan simples y constantes que, con el tiempo, moldean la estructura mental, física y emocional de toda una sociedad. La mayoría de personas intenta cambiar su vida mediante esfuerzos enormes. Se inscriben al gimnasio con rutinas intensas que abandonan en días. Comienzan dietas estrictas que solo duran una semana. Intentan reorganizar su vida entera en un solo lunes. Se esfuerzan tanto en transformarse de golpe que terminan agotados antes de ver resultados. Lo extraño es que seguimos esperando que este método funcione, aun cuando la experiencia demuestra lo contrario. El cambio duradero no se construye a partir de grandes gestos, sino de pequeños actos repetidos. Esta es la diferencia fundamental entre cómo solemos intentar mejorar y cómo lo hace Japón. Cada hábito japonés es pequeño, casi humilde, pero acumulado durante años se convierte en carácter, salud, orden y propósito. Y lo más importante, cualquiera puede replicarlo sin importar su cultura, país o estilo de vida. Hoy vas a conocer 10 de esos hábitos. Cada uno tiene una historia, una filosofía y un propósito. Algunos vienen de tradiciones antiguas, otros surgieron en tiempos modernos, pero todos han demostrado producir cambios profundos cuando se practican de manera constante. No necesitas aplicarlos todos, basta con adoptar uno para iniciar una transformación real. El primer hábito es Kaizen. Quizá es el hábito japonés más famoso, pero también uno de los más malinterpretados. No significa trabajar sin descanso ni exigirte perfección. Al contrario, Kaizen significa mejorar tan poco que tu cerebro no lo rechace. Esa es su genialidad. Las empresas japonesas lo aplicaron durante décadas. Toyota, por ejemplo, permitía que cualquier empleado sugiriera microajustes al proceso de producción. Mover una herramienta 2 centímetros, reorganizar un estante, eliminar un paso innecesario. Miles de cambios insignificantes produjeron una revolución industrial sin precedentes. Pero Kaizen no nació en las fábricas. Nació como una filosofía de vida. Un recordatorio de que el crecimiento humano es un proceso suave, no una guerra interna. En la vida personal, Kaizen te libera de la tiranía del cambio radical. No te pide empezar a leer 1 hora diaria, solo una página. No te pide ordenar toda tu casa, solo un cajón. No te pide correr 10 kilómetros, solo caminar 5 minutos. Estos gestos diminutos permiten que la mente no active resistencia. No sientes miedo, no sientes peso, no sientes obligación. Y sin ese conflicto interno, el progreso fluye. Elige hoy un hábito que puedas hacer en menos de 60 segundos, no más. Ese minuto repetido
Es la semilla del Kaizen real. Puede ser un estiramiento sencillo, una respiración profunda, guardar un objeto fuera de lugar, leer una frase, o escribir 3 palabras sobre tu día. La acción no importa tanto como la repetición mínima. El segundo hábito es Taiso. Para millones de japoneses, el día no empieza cuando suena la alarma, sino cuando inicia el Ragyo Taiso. A las 6:30 de la mañana, todos escuchan la misma melodía que lleva transmitiéndose desde 1928. Niños en escuelas, ancianos en parques, trabajadores en las empresas, todos mueven su cuerpo con una secuencia de estiramientos simples. Taiso no busca músculo ni rendimiento, busca presencia, y eso es algo que olvidamos en la vida moderna. La mañana no debe iniciar con un golpe de adrenalina, sino con un aterrizaje suave en el día. El cuerpo lleva miles de años despertando con luz gradual y movimiento lento, no con pantallas brillantes, correos urgentes ni estrés inmediato. La evidencia científica lo confirma. Despertar el cuerpo con movimientos controlados regula el sistema nervioso, reduce el cortisol matutino, oxigena la mente y mejora la claridad durante horas. Y algo más importante aún, te da una sensación de dominio interno desde el primer instante del día. Antes de tocar el teléfono, realiza una secuencia de 3 movimientos lentos. Estira los brazos arriba, gira el cuello suavemente y flexiona la espalda hacia adelante. Solo 30 segundos. Ese pequeño ritual define el estado mental con el que enfrentas las primeras horas. El tercer hábito es Ikigai. En Okinawa, una región donde abundan las personas centenarias, el concepto de Ikigai está incrustado en la vida diaria. No es una filosofía elitista. No es una búsqueda espiritual inalcanzable. Es una pregunta sencilla. ¿Qué hace que tu vida valga la pena hoy? Las personas que tienen Ikigai viven más, no porque eviten las dificultades, sino porque su propósito les da resistencia emocional. La ciencia lo respalda. Los estudios de Dan Buettner y los investigadores de Blue Zones muestran que tener un propósito claro reduce el riesgo de mortalidad temprana. No se trata de longevidad por genética, sino de longevidad por sentido. Ikigai no es algo que encuentras después de meses de introspección. Es algo que aparece cuando observas tu vida cotidiana. A veces tu Ikigai es cuidar un jardín. A veces es desarrollar una habilidad. A veces es apoyar a alguien. A veces es crear algo. Ikigai no se grita, no se presume, se vive. Cada noche, escribe en una frase qué cosa del día te hizo sentir vivo. Solo una. Después de un mes, tendrás un mapa claro de lo que te da sentido. El cuarto hábito es Harahachibu. Comer con intención, no con impulsos. La sabiduría de Harahachibu es simple. Come hasta estar satisfecho, no lleno. Esto podría parecer solo un consejo de moderación, pero es mucho más profundo. En Okinawa, esta frase es un acto de respeto hacia el propio cuerpo. También es una forma de reconocer que comer no es solo una necesidad biológica, sino una interacción emocional. La ciencia confirma que el cerebro tarda entre 15 y 20 minutos en reconocer la saciedad. Por eso, comer rápido casi garantiza comer de más. Y comer de más ralentiza la digestión, aumenta la inflamación, eleva el cansancio postprandial y altera la energía durante horas. Harahachibu no busca restringir, sino equilibrar. Es una invitación a comer despacio, a notar sabores, a escuchar señales internas, a no usar la comida como anestesia emocional. Comer de esta forma es un acto de presencia. A mitad de tu próxima comida, baja los utensilios durante 10 segundos. Respira. Pregúntate si realmente necesitas el siguiente bocado o si es solo impulso. Esa pausa cambia la relación con la comida. El quinto hábito es Shinrin-yoku, la presencia que cura sin esfuerzo. Desde los años 80, el gobierno japonés promueve Shinrin-yoku, sumergirse en un entorno natural para restaurar la mente y el cuerpo. No es hiking, no es ejercicio, es simplemente estar. Caminar lentamente entre árboles, escuchando, respirando, observando. Los estudios científicos son contundentes. Un paseo breve por un bosque puede disminuir el cortisol en más de un 20%, aumentar las células NK del sistema inmunológico y mejorar la variabilidad cardíaca.
Pero más allá de los datos, Shinrin-yoku tiene un poder emocional único. Te devuelve un ritmo de pensamiento más humano. Los árboles no te piden eficiencia, te piden presencia. El viento no te exige objetivos, te exige atención. La naturaleza no compite contigo, te acompaña. Dedica 10 minutos semanales a caminar sin teléfono en un espacio verde. No necesitas un bosque, puede ser un parque pequeño o un pasillo arbolado. Lo importante es caminar sin prisa y sin distracciones. Antes de continuar con los siguientes hábitos, tómate un segundo para notar algo. Si hasta este punto alguna idea te hizo pensar en tu propia vida, significa que estás listo para un cambio real. No te detengas aquí. Este video está diseñado para darte una base completa. A medida que avancemos, cada hábito se conectará con el siguiente, hasta formar un sistema que puedes aplicar desde hoy. Quédate hasta el final para entender cómo unirlos y cómo integrarlos, sin sentirte abrumado. Suscríbete, este puede ser el comienzo de tu futuro yo. El sexto hábito es Wabi Sabi, la libertad de avanzar sin exigir perfección. En un mundo saturado de imágenes editadas, cuerpos idealizados y vidas aparentemente impecables, la mayoría de las personas vive atrapada en una tensión invisible. La idea de que todo debe salir perfecto. Esta búsqueda obsesiva de perfección no solo desgasta, sino que paraliza. El miedo a equivocarse es una de las razones por las que tanta gente nunca comienza nada. Japón ofrece una perspectiva distinta. Wabi Sabi es una invitación a ver la belleza real, la belleza que existe en lo irregular, en lo incompleto y en lo que ha sido desgastado por el tiempo. Este principio nació en el budismo Zen, donde los monjes preferían utensilios de cerámica imperfectos antes que piezas lujosas. Valoraban las grietas, las marcas, las irregularidades, porque representaban autenticidad. La psicología moderna confirma lo que Wabi Sabi lleva siglos enseñando. Aceptar la imperfección reduce la autocrítica, mejora la salud emocional y permite progresar sin el peso del perfeccionismo destructivo. Cuando aceptas que nada debe ser perfecto para tener valor, dejas de postergar tus esfuerzos. Avanzas incluso cuando no te sientes listo. Elige un área de tu vida donde hayas estado esperando el momento perfecto y comienza con lo que tengas hoy. Escribe, crea, limpia o actúa aunque sea de forma imperfecta. El avance imperfecto siempre supera la inmovilidad perfecta. El séptimo hábito es Gaman, la calma que sostiene el mundo interno. En Occidente, la fortaleza suele confundirse con agresividad, con forzar, con resistir hasta quebrarse. En Japón, la fortaleza es otra cosa. La capacidad de sostenerse desde dentro, sin desbordarse hacia afuera. Gaman es el arte de soportar dificultades con serenidad interior. No significa reprimir el dolor ni actuar como si no existiera. Significa no permitir que el dolor tome el control. Significa mantener una dignidad profunda, incluso cuando la vida aprieta. Durante la tragedia del terremoto y tsunami de 2011, millones de personas en Japón afrontaron la devastación con una calma que sorprendió al mundo. No se trató de frialdad ni insensibilidad, sino de un entrenamiento cultural, Gaman. En lugar de reaccionar impulsivamente, de entrar en pánico o de quejarse sin dirección, los japoneses se movieron con claridad, cooperación y compostura. La neurociencia demuestra que la calma preserva la actividad de la corteza prefrontal, donde se toman decisiones racionales. En crisis, esta diferencia puede salvar vidas. Gaman no ignora la tormenta, pero evita que te conviertas en parte de ella. La próxima vez que sientas tensión, enojo o frustración, respira profundo 3 veces antes de reaccionar. Ese pequeño espacio entre emoción y acción es la esencia del Gaman moderno. Octavo hábito, Omoyari. La consideración silenciosa que hace la vida más fácil. Hay una razón por la que Japón funciona con tanta armonía, incluso en espacios superpoblados. Omoyari. Esta palabra describe la capacidad de pensar en el bienestar de los demás antes de actuar. Pero no es cortesía superficial, es empatía aplicada. Omoyari aparece cuando las personas hablan en voz baja en el tren para no molestar, cuando colocan su mochila frente a ellos para no ocupar espacio innecesario, cuando limpian su mesa después de comer aun cuando no es obligatorio. Omoyari transforma el espacio social en un lugar más habitable.
La psicología social explica que los actos de consideración reducen la tensión colectiva, generan confianza y mejoran la convivencia. Y algo más importante, ayudar a los demás eleva los niveles de oxitocina, la hormona del vínculo, creando un ciclo positivo entre bienestar personal y bienestar social. En esencia, Omoyari te recuerda algo fundamental. Tu conducta crea el ambiente en el que tú mismo vives. Hoy, en cualquier situación social, haz una acción que facilite la vida de alguien más. Sosténle la puerta a alguien, mueve un objeto que estorba, baja el volumen, ofrece ayuda. Pequeños gestos crean grandes ambientes. Noveno hábito Kintsugi. La transformación de la herida en sabiduría. Es uno de los conceptos más bellos del pensamiento japonés. En lugar de esconder las grietas de un objeto roto, los artesanos las reparan con oro. La pieza restaurada no solo es funcional, sino que se vuelve más valiosa que antes. Lo más profundo de Kintsugi no es la técnica, sino la filosofía. Japón entendió que lo roto no pierde valor. Lo roto revela historia. Lo roto puede transformarse. En psicología, esto se conoce como crecimiento postraumático. Las personas que integran sus heridas como parte de su identidad desarrollan resiliencia, madurez emocional y perspectiva más amplia. Todos cargamos cicatrices, internas o externas. Muchas veces tratamos de ocultarlas, de fingir que no existen, pero lo que no se reconoce no se puede transformar. Kintsugi te enseña a mirar lo que te rompió y preguntarte qué fuerza se desarrolló a partir de esa ruptura. Piensa en una herida pasada que aún te pesa. Escríbela en una frase. Luego escribe qué aprendizaje nació de ese dolor. Esa simple reflexión convierte la ruptura en un punto de apoyo para tu futuro. El 10º hábito es Danshari. Vivimos en una época donde acumular se ha convertido en un reflejo automático. Objetos, compromisos, aplicaciones, estímulos, incluso relaciones que ya no aportan. Sin darnos cuenta, cargamos peso innecesario que ocupa espacio físico, mental y emocional. Danshari es la práctica japonesa de soltar lo que ya no suma. Su propósito no es vivir con casi nada, sino vivir con intención. La autora Hideko Yamashita, una de las principales voces de este movimiento, describe Danshari como el proceso de rechazar lo innecesario, separar lo que confunde y desprenderse de lo que pesa. El desorden, según estudios de la Universidad de Princeton, reduce la concentración y aumenta el estrés porque el cerebro interpreta los objetos fuera de lugar como tareas inconclusas. Lo mismo ocurre con compromisos que ya no quieres, conversaciones pendientes, proyectos estancados. Todo eso ocupa espacio interno. Danshari te propone algo radical en su simplicidad: hacer espacio. Cuando sueltas lo que no necesitas, lo que sí necesitas, encuentra lugar para crecer. Elige un objeto, un pendiente o un pensamiento que hayas cargado demasiado tiempo. Suéltalo hoy. La sensación de ligereza será inmediata. Hasta este punto, es posible que los 10 hábitos parezcan accesibles, incluso fáciles. Pero aquí aparece la verdad incómoda. La mayoría de las personas no fracasa porque estos hábitos no funcionen. Fracasa porque los abandona demasiado rápido. Estamos acostumbrados a esperar resultados inmediatos. Queremos sentir cambios desde el primer día. Queremos que una caminata por el parque elimine el estrés acumulado durante meses. Queremos que 10 minutos de orden arreglen años de caos. Queremos que una comida ligera compense una semana entera de impulsividad. Pero la naturaleza no funciona con saltos repentinos. Funciona con ritmos. Funciona con acumulación. Japón entendió que las raíces crecen antes que las flores, que lo visible siempre ocurre después de lo invisible, que lo pequeño siempre trabaja primero en silencio antes de mostrarse en grande. Esta es la razón por la que tantos abandonan. No porque sea difícil, sino porque no se ve de inmediato. Renuncian justo antes de que el efecto acumulado empiece a transformar su vida. Este punto, donde la motivación baja y los resultados aún no aparecen, es donde se decide todo. Es el punto donde te defines, donde eliges detenerte o seguir. Tu segundo aire aparece cuando recuerdas que la constancia no depende del resultado, sino de la intención. Y la intención se renueva cada día. Llegados a este punto, solo queda una pregunta. No es una pregunta filosófica,
ni moral, ni compleja. Es una pregunta práctica. Tu vida seguirá igual a menos que hagas algo diferente mañana. Y ese algo no necesita ser grande. Necesita ser pequeño y repetible. La decisión es simple. Seguir con los hábitos que te trajeron hasta aquí o iniciar un gesto diminuto que pueda acompañarte por años. No necesitas disciplina extraordinaria. Necesitas un minuto de intención. ¿Vas a esperar a sentirte listo o vas a actuar para construir esa preparación? La transformación se construye con actos pequeños. Uno hoy, otro mañana, otro pasado mañana. La acumulación crea la identidad. Comenta cuál hábito vas a practicar primero y por qué. Y si quieres más herramientas invisibles que te ayuden a construir una vida con más calma, claridad y propósito, suscríbete. Este es solo el inicio de un camino que puede transformar tu futuro. Cuando observas en conjunto los 10 hábitos japoneses, aparece un patrón que explica por qué su estilo de vida parece más armonioso. No es perfección, no es magia cultural, es intención cotidiana. Cada hábito aporta una pieza del rompecabezas. Kaizen introduce movimiento constante. Taiso despierta el cuerpo. Ikigai orienta la mente. Hara-Hachibu regula la energía. Shinrin-yoku restaura la calma. Wabi-sabi libera del perfeccionismo. Gaman fortalece la estabilidad emocional. Omoyari mejora la convivencia. Kintsugi dignifica las heridas. Y Danshari crea espacio para lo que importa. Todos juntos crean un sistema de vida profundamente humano. Un sistema que no exige intensidad, sino presencia. No exige fuerza extrema, sino constancia suave. No exige resultados inmediatos, sino paciencia. Japón no construyó esta forma de vivir de un día para otro. La construyó con pequeños actos que se repitieron durante generaciones. Y esa es la lección central. Lo pequeño importa, lo pequeño define, lo pequeño transforma. Cada gesto que practiques, por mínimo que parezca, está enviando una señal a tu futuro. Una señal que dice, ¿hacia dónde te estás moviendo? Dentro de un año, si adoptas aunque sea uno de estos hábitos, mirarás atrás y verás que la transformación no llegó con un gran salto, sino con pasos tan pequeños que apenas los notaste.